Hoy vamos a hablar acerca del cerebelo y conformación externa e interna. Este laboratorio se va a hacer un estudio sobre la situación del cerebelo en la fosa craneal posterior y vamos a ver los componentes de la superficie cerebelosa, como lo son el vermis, hemisferios cerebelosos, flóculo, el nódulo y tónsilas cerebelosas, reparando en las correspondientes regiones del vermis, hemisferios y fisuras que representa el cerebelo. Vamos a ver que vamos a empezar con la conformación externa en el aspecto anterior o ventral del cerebelo. Vamos a ver la posición de los pedúnculos cerebelosos, que estos recordemos que son los que van a unir al cerebelo el tallo encefálico. Está el pedúnculo cerebeloso superior, el medio y el inferior. Luego vamos a identificar las estructuras correspondientes del vermis en el lóbulo anterior. Está la língula, que esta no se va a observar, pero está situada sobre el velo medular superior. Luego el lobulillo central, que está inmediatamente superior a la língula. Y superior al lobulillo central vamos a ver la parte inicial del culmen. Luego vamos a identificar los hemisferios, las dos porciones del lóbulo cuadrangular. Vamos a ver que tiene las porciones anterior y la porción posterior. Luego el lóbulo semilunar, que tiene sus porciones superior e inferior. El lóbulo biventral, la amígdala, el nódulo y el flóculo. Y las fisuras correspondientes a esta vista, que serían la fisura primaria y la fisura horizontal. Luego, las partes más importantes o las preguntas que se podrían sacar de esta imagen sería sobre qué estructura está situada la língula. Como habíamos dicho, está sobre el velo medular superior. Luego, cuáles son las dos porciones del lóbulo cuadrangular, la anterior y la posterior. Este es un aspecto posterior superior del cerebelo. Vamos a reconocer el vermis, que es toda la línea media, y los hemisferios. Luego vamos a ver los numerosos pliegues, que son todas esas como arrugas que se van a tener un nombre correspondiente, que son los pliegues o folias. Vamos a ver que el vermis superior no se distingue de los hemisferios. Vamos a ubicar en la región del vermis, en el lóbulo anterior, el culmen y las siguientes regiones del vermis en el lóbulo posterior, que sería el declive, el folium, tuber y la pirámide. Luego, en los hemisferios vamos a localizar el lóbulo cuadrangular, el anterior y el posterior, y los lóbulos semilunares, tanto el lóbulo semilunar superior como el lóbulo semilunar inferior. Y vamos a ver una vista del lóbulo biventral. Las partes más importantes de esta imagen o posibles preguntas sería cuáles son las regiones del vermis en el lóbulo posterior. Tenemos el declive, el folium, el tuber y las pirámides. Del nombre de la fisura señalada. Esta va a ser la fisura primaria o anterosuperior. Las fisuras que separan ambos lóbulos semilunares es la fisura horizontal. Vamos a observar la superficie inferior o caudal del cerebelo. Podemos ver de que el vermis está situado en una depresión o fosa denominada bayécula y continuando en un sentido anterior. En el lóbulo posterior vamos a ubicar las regiones del vermis. Está el tuber o tubérculo posterior del vermis, la pirámide o parte media y voluminosa y la úvula, que es la parte anterior y alargada. Vamos a ver que los hemisferios tienen correspondencia con el vermis. El lóbulo semilunar inferior tiene correspondencia con el tuber. Vamos a ver que el lóbulo biventral tiene correspondencia con la pirámide y las tónsilas tienen correspondencia con la úvula. El lóbulo flóculo nodular va a constituir
la mayor parte del arquicerebelo o vestíbulo cerebelo y está delimitado por la fisura posterolateral o dorsolateral. Recordemos que posterior a la fisura primaria se va a encontrar el cuerpo del cerebelo, que está constituido por los lóbulos anterior y posterior, y el lóbulo anterior está situado rostral a la fisura primaria. El lóbulo posterior se va a extender desde la fisura primaria hasta la posterolateral. Las regiones del vermis y paravermianas van a comprender lo que son el espinocerebelo o paleocerebelo, y las regiones laterales de los lóbulos, en particular el lóbulo posterior, constituyen el pontocerebelo o neocerebelo. Algunas preguntas importantes es cómo se llama la depresión donde se sitúa la vermis, que es bayécula. ¿Entre qué fisura se extiende el lóbulo posterior? Es la fisura primaria hasta la fisura posterolateral, y el mayor componente del arquicerebelo habíamos dicho que era el lóbulo flóculo-nódulo. Vamos a localizar la ubicación posterior del cerebelo. Vamos a ver la presencia del cuarto ventrículo y del acueducto cerebral del mesencéfalo o de Silvio. Vamos a situar el piso del cuarto ventrículo. Vamos a ver de que el cerebelo se va a situar inferior al lóbulo occipital y está separado de este por una prolongación de dura madre que va a ser la tienda del cerebelo. Vamos a observar un corte medio sagital del cerebelo. Vamos a poder observar las porciones del vermis. Está la língula, el lobulillo central, el culmen, el declive y el folium. Vamos a ver que esos van a pertenecer al vermis superior. Luego está el túber, la pirámide, la úvula y el nódulo. Esos van a pertenecer a lo que es el vermis inferior. Luego vamos a observar el árbol de la vida que se va a estar ramificando dentro de las folias del cerebelo. En esta misma imagen vamos a localizar la fisura primaria y la posterolateral. Las estructuras: amígdala cerebelosa, el lóbulo biventral, el semilunar inferior, el lóbulo semilunar inferior, los pedúnculos cerebelosos medios y el flóculo. Una de las preguntas importantes serían cuáles son las porciones del vermis superior. Estaba la língula, el lobulillo central, el culmen, el declive y el folium. Y del nombre de la fisura señalada, esta va a ser la fisura primaria. Aquí vamos a empezar a ver la conformación interna del cerebelo. Este es un corte histológico de cerebelo en el cual vamos a reconocer las folias, que son estas, y vamos a ubicar la capa cortical de sustancia gris, que es esta, y la sustancia blanca medular central, que va a ser esta. Aquí vamos a encontrar las láminas de la corteza, que va a estar la capa molecular, la capa de Purkinje y también la capa granulosa. Vamos a encontrar también al centro blanco medular cerebelar, que contiene las fibras nerviosas axonales aferentes, tipo musgosas y también tipo trepadoras, y van a estar las eferentes. La pregunta de esta imagen podría ser: ¿cuáles son los dos tipos de fibras de la capa de la sustancia medular central? Que serían las musgosas y también las trepadoras. Aquí encontraremos la capa de células de Purkinje. Vamos a encontrar a sus dendritas, que van a estar ramificadas para la capa molecular y van a hacer sinapsis con las células en canasta. Y también van a estar los axones, que son estos, los cuales van a estar haciendo sinapsis con las células granulosas. Su axón se proyecta entre las células granulosas hacia los núcleos profundos del cerebelo. La pregunta sería: ¿con cuáles células hacen sinapsis los axones de las células de Purkinje? Como ya habíamos dicho, van a ser las células granulosas.
Aquí encontraremos en la capa molecular, en un corte histológico de la corteza cerebelosa, la célula estelar. Esas neuronas hacen sinapsis con las dendritas de las células de Purkinje y también recuerden que esta zona es principalmente sináptica. Van a tener el neurotransmisor, que sería la taurina, que es un inhibidor de la corteza cerebelosa. Y las preguntas acá serían: ¿en cuál capa se encuentra esta célula? Que sería en la capa molecular. Y también cuál es el neurotransmisor que libera, que sería la taurina, que es un inhibidor para las células con las que hace sinapsis. Aquí encontraremos a la célula en cesta, en canasta o basket, que hacen sinapsis con las células de Purkinje. Vamos a ver que sus axones van a estar cruzando por la capa molecular y luego cubren la parte inferior de la célula de Purkinje, y eso hace que tenga una forma de canasta, y de ahí se deriva el nombre. Las células de canasta hacen sinapsis con las dendritas, los cuerpos y los axones de las células de Purkinje. Cabe mencionar que su neurotransmisor es el ácido aminobutírico, que va a ser GABA. Las preguntas podrían ser de esta célula, que con qué partes de esta célula hace sinapsis con la célula de Purkinje, que sería con el cuerpo, las dendritas y el axón. ¿Y cuál es el neurotransmisor que libera? Sería el ácido aminobutírico. Aquí encontraremos a la célula de Purkinje. Esta se va a encontrar en la capa de Purkinje. Van a ser la característica principal de la corteza del cerebelo. Su cuerpo va a tener forma de matraz, y la característica propia de estas células será la profusa ramificación dendrítica que tendrán, que serían estas. Hacen sinapsis con las células granulosas, Golgi tipo 2, en cesta, y también las Purkinjes vecinas, como se puede ver en esta imagen. Tienen una especial relación con las fibras trepadoras o olivocerebelosas. Este va a liberar un neurotransmisor que será el ácido aminobutírico, que va a ser igual que las células granulosas, y el de Golgi, que lo van a estar liberando también. Las preguntas que podrían ser para esta célula serían: ¿con qué tipo de células hacen sinapsis con las células de Purkinje? Que serían las células granulosas, la Golgi tipo 2, en cesta y Purkinjes vecinas. ¿Y cuál sería el neurotransmisor liberado por los axones de las células de Purkinje? Sería el ácido aminobutírico GABA. Aquí encontraremos a las células granulosas, como podemos ver en esta imagen. Las células granulosas se caracterizan por tener un núcleo esférico con un protón de cromatina gruesa y también escaso citoplasma. Recordaremos que también carecen de sustancia de Neisser, y estas células van a estar haciendo sinapsis con los 5 tipos celulares de la corteza cerebelosa y tienen especial afinidad por las fibras musgosas o espinocerebelosas. El neurotransmisor que liberan estas células va a ser el glutamato, siendo así el único excitador de la corteza cerebelosa. Las preguntas que pueden ser para estas células pueden ser: diga 3 características microscópicas de las células granulosas, que van a ser el núcleo esférico, la cromatina gruesa y también el citoplasma escaso. ¿Y cuál es el neurotransmisor de la célula granulosa? Sería el glutamato, como dijimos, siendo el único excitador de la corteza cerebelosa. Aquí encontraremos a las células Golgi tipo 2. Esas se van a encontrar en la capa granulosa y van a estar liberando el neurotransmisor ácido aminobutírico o GABA, como ya habíamos dicho anteriormente. Estas hacen sinapsis con las células de Purkinje y también las granulosas. Vamos a ubicar aquí a los glomérulos sinápticos, que se van a encontrar en la capa granular. Estos van a tener una configuración sináptica que es dada entre la porción terminal de las fibras musgosas, las dendritas de las células granulosas y el axón de las células de Golgi. Aquí vamos a encontrar a los núcleos profundos del cerebelo. En el literal A vamos a encontrar el núcleo fastigio, que este se va a estar encontrando en el vestíbulo cerebelo. El literal B va a ser para el núcleo globoso y el literal C es para el núcleo emboliforme.
Acordémonos que estos también son llamados como interpuestos y se van a encontrar en el espinocerebelo. El núcleo dentado lo vamos a encontrar en el literal D, que va a encontrarse en el pontocerebelo. Aquí vamos a encontrar las formaciones relacionadas con el vestíbulo cerebelo. Recordemos que el nódulo flóculo-nodular y el núcleo fastigial se van a estar incluyendo en el vestíbulo cerebelo por sus conexiones con el aparato vestibular del oído interno por medio de los núcleos vestibulares del tallo encefálico. Esta es una porción abierta de médula oblonga y vamos a reconocer a los núcleos vestibulares, que van a ser el núcleo vestibular medial o también llamado triangular, el núcleo vestibular lateral o también llamado de Deiters y el núcleo vestibular inferior, que este va a ser el también llamado espinal. En esta imagen también podríamos ver al fascículo longitudinal medial. Encontraremos aquí la región caudal del puente. Vamos a ver al núcleo vestibular superior, que este va a tener una relación con el cuerpo yuxtarrestiforme. Se va a encontrar medial al cuerpo restiforme del pedúnculo cerebeloso inferior. Hablando del cuerpo yuxtarrestiforme, en este van a estar cursando las fibras vestibulocerebelosas que vienen desde los núcleos vestibulares al cerebelo y las cerebelo-vestibulares que vienen del cerebelo a los núcleos vestibulares y a la formación reticular. Aquí también podríamos ver al fascículo longitudinal medial, que va a estar en relación con el núcleo del abducens, que sería este. Este va a ser un corte a nivel de médula oblonga, porción cerrada. Aquí localizaremos al tracto vestíbulo espinal lateral, que ese es un fascículo que surge de manera ipsolateral a las células grandes del núcleo vestibular lateral. Se compone por axones amiolínicos de gran calibre que descienden en el fonículo ventral que hace sinapsis con las motoneuronas del asta anterior. Este fascículo contiene la aferencia de los músculos extensores de las extremidades y del torso, antigravitacionales, y con relajación en los flexores. Vamos a observar que este es un corte a nivel del puente. Vamos a localizar el fascículo longitudinal medial y dice de que este fascículo está ubicado por debajo del piso del cuarto ventrículo. Una de las preguntas importantes sería que el fascículo longitudinal medial va a conectar con los núcleos vestibulares y cocleares con los núcleos extraoculares, el oculomotor, el troclear y el abducen. Vamos a ver que este es un corte a nivel de mesencéfalo y vamos a ver el núcleo del nervio troclear y su decusación del pedúnculo cerebeloso superior. Vamos a localizar el fascículo longitudinal medial y su aferencia hacia el nervio troclear. Vamos a poder ver de que este está a nivel del mesencéfalo en los colículos superiores. Vamos a localizar el fascículo longitudinal medial y su aferencia hacia el oculomotor. Recordemos que el vestíbulo cerebelo o arquicerebelo va a comprender el lóbulo flóculo nodular, la úvula, la pirámide y el núcleo fastigio. Recordemos que sus lesiones se van a manifestar por una alteración en el equilibrio, ataxia truncal, una marcha oscilante y en ocasiones nistagmo, y va a jugar un rol en el mantenimiento de la postura corporal. Las diferentes preguntas posibles para el examen podrían ser que el vestíbulo cerebelo va a comprender lo que es el lóbulo flóculo-nodular, la úvula, la pirámide y el núcleo fastigio. Dice cuáles son las lesiones del vestíbulo cerebelo. Está la alteración en el equilibrio, la ataxia truncal, la marcha oscilante y a veces nistagmos. Y cuál es el rol del vestíbulo cerebelo, es el mantenimiento de la postura corporal. Ahora vamos a ver lo que son las formaciones relacionadas con el espinocerebelo o paleocerebelo. Vamos a poder observar en esta imagen lo que son los núcleos grácil, los núcleos cuneiforme o cuneado,
el núcleo cuneiforme lateral o accesorio, el tracto espinocerebeloso dorsal y el tracto espinocerebeloso ventral, así como el fascículo longitudinal medial. Unas posibles preguntas están: ¿qué núcleos tienen conexión con la corteza espinocerebelosa? Está el núcleo globoso y el emboliforme. ¿Y qué tipo de información recibe el espinocerebelo? Son el sensorial propioceptiva por los tractos espinocerebelosos y cuneocerebelosos. Vamos a observar lo que es el complejo olivar inferior, el cual está constituido por el núcleo olivar principal, el núcleo olivar accesorio posterior y el núcleo olivar accesorio anterior. Ahora vamos a ver las fibras olivocerebelosas que van a entrar a formar parte del cuerpo restiforme, que sería el pedúnculo cerebeloso inferior. Los tractos que constituyen el cuerpo restiforme o pedúnculo cerebeloso inferior están las fibras olivocerebelosas, los tractos espinocerebeloso dorsal, cuneocerebeloso, el trigémino cerebeloso, los núcleos espinal y principal, que van a alcanzar la corteza espinocerebelosa. Recordemos que el espinocerebelo va a comprender la língula, el óvulo central, el culmen, el paravermis y el núcleo globoso y emboliforme, y su función se va a asociar a movimientos estereotipados propulsivos como la marcha, correr, nadar, escalar, regular el tono muscular, reacciones de apoyo, postura y motor visceral. Ahora vamos a ver las formaciones relacionadas con el pontocerebelo o neocerebelo. Recordemos que la corteza pontocerebelosa va a tener conexión con el núcleo dentado y recibe impulsos por medio de fibras nerviosas pontocerebelosas, que serían estas de acá. Ahora vamos a localizar los tractos córtico-espinales y córtico-pontinos, que de la corteza cerebral conducen impulsos hacia los núcleos pontinos, específicamente en el córtico pontinos. Vamos a ver que las fibras pontocerebelosas se van a decusar para llegar al cerebelo cursando por los pedúnculos cerebelosos medios. Unas posibles preguntas serían: ¿con qué núcleos tiene conexión la corteza pontocerebelosa? Sería el núcleo dentado, y el neocerebelo recibe impulsos por medio de el tracto pontocerebeloso. Vamos a observar los pedúnculos cerebelosos superiores y su decusación, que tiene lugar en el mesencéfalo, siendo conformado por diferentes tractos. Ahora vamos a ver aquí la decusación, ¿verdad? Posibles preguntas son: ¿en qué parte del tallo encefálico se decusan los pedúnculos cerebelosos superiores? En el mesencéfalo. El pedúnculo cerebeloso superior, ¿por qué tractos está siendo conformado? Es conformado por el tracto espinocerebeloso ventral, el tracto trigémino talámico cerebelosas o núcleo mesencefálico, el tecto cerebelosas y cérulos cerebelosas. Ahora vamos a identificar el núcleo dentado y vamos a observar cómo sus fibras axonales que constituyen el pedúnculo cerebeloso superior, terminando principalmente en lo que es el núcleo rojo contralateral. Cuando se trata de la vía deferente del espinocerebelo, también las fibras nerviosas de los brazos conjuntivales se originan del núcleo dentado, y cuando se trata de la vía deferente del pontocerebelo para llevar impulsos hacia el tálamo contralateral, terminan en la corteza cerebral. El neocerebelo, recordemos que comprende los hemisferios cerebelosos, el lóbulo posterior y el núcleo dentado, y su función se va a asociar con planificación, coordinación y finalización del movimiento. También va a corregir imprecisión o inexactitud de movimientos y va a integrar instrucciones motoras e información sensorial. Y las lesiones del neocerebelo se van a presentar como manifestaciones ipsilaterales a la lesión, van a afectar principalmente movimientos voluntarios hábiles, una sinergia cerebelosa, una dismetría, una ataxia apendicular, hipotonía, adiadococinesia, tremor intencional y fenómeno de rebote de Holmes, y dislexia y astenia.
Las posibles preguntas: ¿qué estructuras comprende el neocerebelo? Hemisferios cerebelosos, lóbulo posterior y núcleo dentado. ¿Cuál es la función del neocerebelo? Planificación y coordinación, finalización del movimiento y corrige imprecisiones de los movimientos.